Rafael abrió su laptop en el dormitorio de la base militar cerca de Iquitos, mientras el ventilador de techo giraba perezosamente contra el calor amazónico. 42 años, sargento de la Fuerza Aérea, 4 meses lejos de casa. El correo de Camila llegó a las 7 de la mañana con el asunto: vamos a arreglar esto como adultos. Leyó las 3 frases cortas 2 veces seguidas. Ella ya había solicitado el divorcio. Ya había vaciado la cuenta conjunta. Ya había mudado a su nuevo novio a la casa de ambos en Guadalajara. 13 años de matrimonio terminando en un PDF adjunto a un correo electrónico frío y directo. Si te gustan las historias de venganza, suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos miras. Esto ayuda mucho a nuestro trabajo. Rafael cerró la laptop lentamente, se duchó en el baño colectivo, se puso el uniforme y no le dijo nada a nadie durante todo el turno. Cuando regresó al dormitorio esa noche, respondió con una sola palabra: entendido. Sin discusión, sin súplicas, sin amenazas. Sánchez, su compañero de dormitorio, notó que algo andaba mal mientras leía una revista de motocicletas en la cama de al lado. ¿Todo en orden, viejo?, preguntó sin levantar la vista. Solo problemas en casa, respondió Rafael. Sánchez asintió y volvió a su revista. Los militares saben cuándo no deben insistir. La verdad es que Rafael no estaba sorprendido. 6 meses antes de la misión, las cosas habían cambiado. Pequeñas cosas al principio. Camila dejó de preguntar por su día. Empezó a trabajar hasta más tarde en la clínica dental donde era recepcionista. Empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana, pero nunca parecía sudar. Ropa nueva, amigas nuevas que él nunca conoció, contraseñas nuevas en el celular. Rafael no la confrontó. No empezó a revisar sus mensajes o a seguirla por ahí. No era su estilo, pero tampoco era ciego, así que hizo algunos movimientos silenciosos. Nada dramático, solo precauciones. Guardó documentos importantes en un depósito alquilado al otro lado de la ciudad. Actas. La escritura de la casa, que estaba solo a su nombre, gracias al financiamiento militar, documentos del Seguro Social de las Fuerzas Armadas. Transfirió el reloj de su abuelo y las joyas de su madre al mismo lugar. Cosas que importaban. También abrió una cuenta separada en otro banco y comenzó a desviar parte de su salario allí. No lo suficiente como para que ella lo notara, pero sí lo suficiente para no empezar de cero si las cosas salían mal. La noche anterior a su partida, ella lo abrazó en el aeropuerto de Guadalajara y dijo: «Cuídate», ¿sí? Sus ojos estaban secos, como si estuviera despidiéndose de un colega de trabajo, no de un esposo que partía a una misión de meses en la frontera. Rafael debió haberse dado cuenta allí, pero una parte de él aún tenía la esperanza de estar equivocado. No lo estaba. Lo que ella no sabía era que él se había preparado para este momento. Y lo que ella no entendía era que Rafael nunca empezaba peleas, pero siempre las terminaba. Conoció a Camila en una carne asada de amigos en 2012. Rafael estaba en Guadalajara entre misiones, quedándose en casa de su amigo Lucas. Ella estaba terminando la facultad de enfermería, pero terminó trabajando en la administración de una clínica dental. Menos estrés, decía ella. Se casaron 8 meses después. Camila solía decir que estaba orgullosa de su servicio, aunque nunca lo entendía del todo. El padre de ella era gerente de banco, su hermano farmacéutico, ningún militar en la familia. Ella preguntaba cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, sin darse cuenta de que después de 15 años, la Fuerza Aérea era su carrera, no solo un trabajo temporal. Compraron la casa en 2014. Nada extravagante, pero era suya. 3 habitaciones, patio pequeño, un barrio tranquilo en Zapopan. El nombre de Rafael era el único en la escritura, ya que el financiamiento era por el programa habitacional militar. Pero él agregó el nombre de ella a la escritura porque era lo que hacían las personas casadas. Compartían las cosas. En los primeros años todo parecía funcionar. Rafael fue desplegado 4 veces durante el matrimonio. Al Amazonas 2 veces, a la frontera con Guatemala una vez, misión de paz en Haití una vez. Cada vez que volvía a casa, Camila parecía un poco más distante, un poco más inquieta, como si estuviera interpretando un papel que se había cansado de hacer. Yo no me casé para ser esposa de militar.
dijo una vez después de que él mencionara la posibilidad de renovar su contrato por 4 años más. Estoy cansada de estar sola todo el tiempo. Rafael lo entendía. De verdad lo entendía. Pero la Fuerza Aérea era el único lugar donde realmente sentía que pertenecía. Era bueno en lo que hacía. La gente dependía de él. En 2021 las cosas empezaron a cambiar. Cosas pequeñas al principio. Camila se irritaba cuando él llamaba durante sus noches con amigas. Empezó a hablar sobre cómo su amiga Melissa se había divorciado de su esposo y estaba viviendo su mejor vida ahora. Empezó a hacer comentarios sobre cómo ya no tenían nada en común. Rafael sugirió terapia de pareja. Ella dijo que todo estaba bien, solo una racha. Luego vinieron las noches trabajando hasta tarde, los fines de semana con amigas que él nunca conoció, la ropa nueva, el gimnasio que rara vez usaba. Debería haberla confrontado, pero no era así como manejaba las cosas. Nunca lo fue. Su padre le había enseñado a pensar antes de hablar, a estar seguro antes de actuar. Así que Rafael observó y se preparó en silencio, porque su instinto le decía que algo se avecinaba. Y en esta vida, aprendes a confiar en tu instinto. 2 semanas después de recibir el correo del divorcio, Rafael estaba sentado en el comedor de la base cuando su celular vibró. Una notificación de la aplicación del banco. Otro retiro 300,000 pesos, casi todo lo que quedaba. Puso el tenedor en el plato y abrió la aplicación. El saldo de la cuenta conjunta estaba en 22 pesos con 37 centavos. La cuenta de ahorros de ambos, 160,000 pesos construidos a lo largo de los años, había desaparecido por completo, transferida a una cuenta que no reconocía. Santos, uno de los chicos de la unidad, lo miró de reojo. «Malas noticias». Rafael bloqueó el celular. Nada, solo asuntos de cuentas. Esa noche llamó al banco usando el teléfono de la base. Descubrió que Camila había estado moviendo dinero durante semanas, cantidades pequeñas al principio, luego más grandes. Las grandes transferencias comenzaron el día siguiente a su partida. Rafael colgó y se quedó parado en el pasillo por un largo tiempo, observando a sus colegas reír, llamar a sus hijos, a sus esposas, a sus padres. La vida normal sucediendo a su alrededor mientras la suya se desmoronaba. Fue cuando Sánchez lo encontró. «Escuché de Álvarez que parecías haber visto un fantasma en la cena», dijo. «¿Qué pasó?» Rafael normalmente no compartía cosas personales, pero Sánchez lo había sacado de una situación complicada en una operación en la frontera una vez. Confiaba en él. «Mi esposa vació nuestras cuentas y mudó a su novio a nuestra casa», dijo. «Me mandó los papeles del divorcio mientras estaba de patrulla la semana pasada». Sánchez no dio las respuestas habituales de «lo siento mucho» o «qué situación difícil» o «ya encontrarás a alguien mejor». Solo preguntó, «¿Cuál es tu plan?» «Todavía no lo sé», dijo Rafael. Sánchez asintió. «Avísame si necesitas algo». Esa noche Rafael no pudo dormir. Tomó la laptop y entró al sistema de seguridad de la casa, algo que Camila probablemente olvidó que él podía acceder remotamente. Las cámaras mostraban una camioneta extraña en la cochera, un hombre que nunca había visto paseando al perro, usando su taza de café. Rafael observó durante casi una hora, con la mandíbula apretada, respirando profundamente. Luego apagó la laptop y se quedó mirando el techo en la oscuridad. El plan comenzaba a formarse en su mente, pieza por pieza. Rafael apagó la laptop y se quedó mirando la oscuridad del dormitorio. A su alrededor, los ronquidos de los otros soldados creaban una sinfonía de sonidos que normalmente lo ayudaban a dormir, pero esa noche parecían amplificados, irritantes. Sánchez se revolvió en la litera de arriba, murmurando algo incomprensible antes de volver a roncar suavemente. La mente de Rafael trabajaba sin parar, procesando información, conectando puntos, construyendo estrategias. Era así como funcionaba, siempre había sido. En el campo de batalla, analizaba situaciones rápidamente, calculaba riesgos, tomaba decisiones. Esa habilidad lo había mantenido vivo durante 4 misiones y le había valido 3 ascensos y el respeto de sus superiores. Ahora, usaría esas mismas habilidades para lidiar con la guerra que Camila había declarado
sin que él estuviera presente para defenderse. Pensó en todas las veces que había notado pequeños cambios y eligió ignorarlos. Cuando ella empezó a trabajar hasta más tarde, asumió que era solo más responsabilidad en el trabajo. Cuando ella dejó de preguntar por su día, pensó que era solo el cansancio natural de un matrimonio largo. Cuando ella empezó a ir al gimnasio, pero nunca parecía realmente entrenar, él no cuestionó porque confiaba en ella. Confiaba. Esa palabra ahora parecía una broma cruel. ¿Cuántas veces ella lo había mirado a los ojos y mentido? ¿Cuántas noches había dormido a su lado mientras planeaba todo esto? Rafael sintió la mandíbula apretarse involuntariamente. Respiró hondo, forzándose a relajarse. La ira no lo ayudaría ahora. Necesitaba pensar con claridad. Recordó la conversación que habían tenido 2 días antes de su partida. Estaban en la cocina, él preparando sándwiches para llevar en el viaje, ella sentada en la mesa revisando su celular. Rafael había comentado algo sobre el futuro, sobre tal vez empezar a buscar una casa más grande cuando volviera, algo con más espacio para cuando tuvieran hijos. Camila había levantado los ojos del teléfono por un breve momento y dijo: sí, ya. Veremos cuándo vuelvas antes de regresar la atención a la pantalla. En ese momento, él lo interpretó como desinterés casual. Ahora entendía que era desinterés real. Ella ya tenía otros planes que no lo incluían. Rafael se preguntó cuánto tiempo había planeado esto. ¿Meses? ¿1 año? ¿Habría conocido a Jeremy antes de la última misión? ¿O él había aparecido después de su partida? No había forma de saberlo sin investigar, y era exactamente eso lo que pretendía hacer. Pensó también en el dinero. Casi $500,000 no era una fortuna, pero era el resultado de años de ahorros cuidadosos, bonos de misiones peligrosas, salarios acumulados. Se suponía que era su futuro, el fondo de emergencia, la base para una vida estable después de que él se retirara del servicio. Y ella se había llevado casi todo en cuestión de semanas. ¿Qué planeaba hacer con ese dinero? ¿Comenzar una nueva vida con Jeremy? ¿Pagar deudas que él desconocía? ¿Simplemente castigar a Rafael por todas las ausencias, todas las misiones, todas las veces que él había elegido el deber en lugar de ella? Rafael se giró de lado en la estrecha cama del dormitorio, acomodando la delgada almohada. Mañana tendría que despertar a las 5 para el entrenamiento físico matutino, luego lidiar con equipos en el calor sofocante del Amazonas, después cenar comida de cuartel y repetir todo al día siguiente. Pero incluso con toda la rutina militar, su mente continuaría trabajando en este problema, desentrañando el misterio, planeando los próximos movimientos. Porque si había una cosa que la Fuerza Aérea le había enseñado a Rafael a lo largo de 15 años, era que los problemas no se resolvían solos. Necesitabas tener un plan, ejecutarlo con precisión y estar preparado para adaptarte cuando las circunstancias cambiaran. Y las circunstancias definitivamente habían cambiado. La guerra había llegado a su puerta, mientras él estaba a miles de kilómetros defendiendo al país. Ahora era el momento de defenderse, de proteger lo que era suyo, de asegurar que se hiciera justicia, no por venganza, sino porque era lo correcto. Rafael cerró los ojos, respirando profundamente, dejando que el cansancio finalmente comenzara a pesar. Mañana sería otro día de trabajo, pero en algún lugar en el fondo de su mente, los planes continuarían formándose, las estrategias siendo refinadas, hasta que llegara el momento adecuado de actuar. 3 días después, Rafael recibió un permiso de emergencia de 48 horas para resolver asuntos familiares urgentes. El comandante no hizo muchas preguntas. 14 años de servicio impecable pesaban. El vuelo de Iquitos a Lima y luego a Guadalajara tomó casi 12 horas. Rafael durmió en el primer tramo, se mantuvo despierto en el segundo planeando cada movimiento. A las 9 de la noche del sábado, aterrizó en el aeropuerto de Guadalajara. Su amigo Lucas lo estaba esperando en la zona de llegadas, con barba de varios días y una gorra de las Chivas en la cabeza. «¿Qué onda, amigo? ¿Cuánto tiempo?», dijo Lucas apretando su mano. «Gracias por venir a buscarme. No hay de qué. Te quedas en la casa, ¿verdad?». Marcia ya preparó el cuarto. En el camino a Zapopan, Rafael le contó los detalles. Lucas escuchaba sin interrumpir, con las manos firmes en el volante del viejo Corolla. «Tú sabías»,
Preguntó Rafael finalmente. Lucas suspiró. Sospeché algo hace unos 3 meses. La vi en el centro comercial con un tipo. Pensé que era un colega de trabajo, qué sé yo, pero había algo extraño en cómo estaban juntos. Pensé en decirte, pero no estaba seguro y ya te estabas preparando para irte. Rafael asintió mirando por la ventana las luces de la ciudad pasar. ¿Está bien? Yo también medio que ya lo sabía. Llegaron a la casa de Lucas en Zapopan cerca de las 10. Marcia, su esposa, había preparado sándwiches y café. Conversaron hasta tarde en la cocina, mientras los 2 hijos de la pareja dormían en sus habitaciones. ¿Cuál es el plan?, preguntó Lucas por tercera vez esa noche. Mañana voy a la casa. Quiero ver el desastre personalmente. ¿Quieres que vaya contigo? Sería bueno tener un testigo. Por la mañana tomaron el auto de Lucas y fueron al barrio donde Rafael vivía. O había vivido. Era domingo, 9 en punto. La calle estaba tranquila. Algunos vecinos lavando autos, niños andando en bicicleta. La casa de Rafael se veía diferente. El jardín estaba descuidado, el césped alto. La camioneta negra que había visto en las cámaras estaba estacionada donde solía estar su Civic. Es aquella, dijo Rafael señalando. Lucas estacionó 3 casas más adelante. Se quedaron observando. Después de 10 minutos, la puerta principal se abrió y salió un hombre. Alto, de unos 35 años, cabello con gel, camiseta sin mangas que mostraba tatuajes en los brazos. Recogió el periódico de la acera, echó un vistazo alrededor y volvió a entrar. ¿Ese es Jeremy?, preguntó Lucas. Debe ser. Rafael sacó su celular y llamó a la estación de policía más cercana. Explicó la situación al operador. Dijo que necesitaba escolta policial para entrar a su propia casa. Media hora después, apareció una patrulla. 2 policías estatales, el capitán Herrera y el soldado Méndez, salieron y se acercaron al auto de Lucas. ¿Señor Rafael Gutiérrez?, preguntó Herrera. Soy yo. Gracias por venir. Explíquenos la situación. Rafael mostró la escritura de la casa, su identificación militar, copias de los correos de Camila. Herrera leyó todo atentamente. Bien, entonces la casa es suya, pero su esposa está viviendo aquí con otro tipo. Así es. Ella no tiene derecho legal a impedirme la entrada. La casa está a mi nombre, de acuerdo, vamos. Subieron hasta la puerta. Herrera tocó el timbre. Nadie atendió. Tocó de nuevo. Después de 1 minuto, la puerta se abrió una rendija. El hombre de la camiseta sin mangas apareció irritado. ¿Qué pasa? Herrera mostró su placa. Policía estatal. Este es el propietario de la residencia. Necesita entrar. El hombre miró a Rafael por primera vez. Los ojos se le abrieron un poco. Camila no dijo que volverías. No necesitaba avisar, dijo Rafael. Es mi casa, mira, no quiero problemas. Llamo a Camila. Puede llamar a quien quiera, pero va a tener que dejarlo entrar ahora, dijo Herrera con voz firme. El hombre retrocedió y abrió la puerta. Rafael entró despacio. Lucas detrás de él, los policías al último. La casa olía diferente, a cigarro y cerveza. La sala era un desastre. Latas vacías en la mesa de centro, ropa tirada en el sofá. La televisión que Rafael había comprado estaba encendida en un partido de fútbol. «¡Camila!», gritó el hombre. «Baja aquí». Pasos apresurados en la escalera. Camila apareció en bata de baño, cabello mojado, el rostro pálido cuando vio a Rafael parado en la entrada de la sala. «¿Rafael? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Vain a ver mi casa», dijo él calmadamente, «y a buscar algunas cosas. No puedes entrar así de la nada. Yo vivo aquí. Vives en mi casa, Camila, sin autorización, sin contrato, sin ningún derecho. Pero estamos casados. Tengo derecho». Herrera intervino. «Señora, el inmueble está registrado únicamente a nombre del señor Rafael Gutiérrez. Él tiene todo el derecho de entrar y de pedir que ustedes desalojen». Camila miró a Jeremy, luego de vuelta a Rafael. «Esto es ridículo. No puedes echarme de mi propia casa». «No es tu casa», dijo Rafael. «Nunca lo fue. Está en la escritura. ¿Quieres ver?». Sacó el documento del bolsillo y se lo extendió. Camila no lo tomó. «Ustedes 2 tienen que irse», dijo Rafael. «Hoy». «¿Hoy?», explotó Jeremy. «Amigo, no tenemos a dónde ir así de repente».
Debieron pensarlo antes, dijo Rafael sin alterar el tono. Tienen hasta las 5 de la tarde para juntar sus cosas e irse. Dejen las llaves en la mesa. ¿Y si no nos vamos?, preguntó Jeremy dando un paso adelante. Lucas se movió también poniéndose al lado de Rafael. El soldado Méndez puso la mano en su funda. Jeremy se detuvo. Entonces acudo a la justicia y esto se pone mucho peor para ustedes dos, dijo Rafael. Especialmente para ti, que estás invadiendo propiedad privada. Puedo iniciar un proceso penal. Herrera asintió. Tiene razón. Ustedes no tienen ninguna base legal para estar aquí sin la autorización del propietario. Camila empezó a llorar. Rafael, por favor, ¿podemos hablar de esto? No tiene que ser así. Ya hablamos, Camila. Por correo. ¿Recuerdas? Me mandaron los papeles del divorcio mientras estaba en misión. Vaciaron nuestra cuenta. ¿Pensaron que me iba a quedar callado? Puedo explicarlo. 5 de la tarde, repitió él. No tengo nada que discutir. Rafael pasó junto a ellos y subió las escaleras. La habitación principal estaba transformada. Ropa de hombre en su armario. Productos de afeitar en el baño. El olor de otro hombre en todo. Abrió la caja fuerte escondida en el closet. Verificó que los documentos más importantes seguían allí. Tomó algunas cosas personales, fotos de la familia, medallas de servicio. Lucas subió también. ¿Necesitas ayuda? ¿Puedes bajar esas cajas del almacén? Voy a llevarme algunas cosas ahora. Pasaron la siguiente hora empacando. Ropa, libros, equipo de campamento, herramientas. Camila y Jeremy se quedaron en la sala en silencio. Cuando Rafael bajó con la última caja, Camila estaba sentada en el sofá secándose los ojos. Rafael, empezó ella. Lo siento, de verdad. No quería que las cosas terminaran de este modo. Él se detuvo en la puerta. Tuviste 13 años para decidir qué tipo de persona querías ser. Elegiste esto. Ahora tendrás que vivir con tus elecciones. Siempre fuiste tan frío, tan distante. Siempre fui honesto, dijo él. Nunca te traicioné, nunca mentí, nunca escondí nada. Tú no puedes decir lo mismo. Camila no respondió. Rafael salió, puso las cajas en el auto de Lucas y volvió una última vez. Camila y Jeremy seguían en la sala. 5 de la tarde, recordó. Después de eso, cambio las cerraduras y cualquier cosa que quede se va a la basura. Rafael y Lucas volvieron a casa de él y descargaron las cajas en el cuarto de huéspedes. Marcia hizo el almuerzo mientras le contaban lo que había pasado. A las 4:30 de la tarde, Rafael recibió un mensaje de Camila. Ya nos fuimos, dejamos las llaves en la mesa como pediste, espero que seas feliz. Él no respondió. A las 5:15 volvió a la casa con Lucas y un cerrajero que Lucas conocía. Cambiaron todas las cerraduras, la delantera y la trasera. La casa estaba vacía, más silenciosa de lo que Rafael recordaba. Las llaves estaban en la mesa de la cocina, junto con una nota escrita a mano. Rafael, sé que me odias. Ahora, pero quiero que sepas que realmente te amé. Un día las cosas solo cambiaron y no supe cómo manejarlo bien. Perdóname por todo. Él arrugó la nota y la tiró a la basura. En los días siguientes, Rafael limpió la casa de arriba a abajo. Tiró todo lo que habían dejado. Algo de ropa, productos de higiene, un encendedor olvidado en el sofá. Lavó todas las sábanas, toallas, cortinas. Compró productos de limpieza nuevos y pasó 2 días tallando cada habitación hasta que el olor a cigarro y cerveza desapareció por completo. Lucas venía a ayudar después del trabajo. Una tarde, mientras pintaban la habitación principal de blanco para cubrir las marcas en la pared, Lucas preguntó, ¿y el dinero que se llevó? ¿Vas a ir tras él? Voy a ir. Solo estoy esperando el momento adecuado. ¿Tienes abogado? Tengo un contacto en la asesoría jurídica de la Fuerza Aérea. Voy a hablar con él la próxima semana. El miércoles, Rafael fue a Guadalajara a encontrarse con el teniente coronel Vargas, un abogado militar especializado en derecho familiar. La oficina estaba en el centro, un edificio antiguo cerca del centro histórico. Vargas tenía unos 50 años, cabello canoso, gafas de armazón grueso. Sargento Gutiérrez, entre, siéntese. Vargas señaló la silla al otro lado del escritorio lleno de expedientes. Rafael le contó todo desde el principio. El correo del divorcio,
el dinero desaparecido, Jeremy viviendo en la casa, las cuentas vaciadas durante la misión. Vargas tomaba notas en un bloc amarillo. Ella retiró 300,000 pesos de una cuenta conjunta mientras usted estaba en misión, preguntó Vargas. Eso es. Y antes de eso había vaciado la cuenta de ahorros también. 160,000. ¿Tiene comprobantes de las transacciones? Tengo todo. Extractos, fechas, horas, perfecto. ¿Y sobre la casa? ¿Dijo que está solo a su nombre? Solo al mío. Financiamiento habitacional militar. Pero agregué el nombre de ella a la escritura en 2015, cuando pagamos la mitad del inmueble. Vargas dejó de escribir. ¿Puso el nombre de ella en la escritura? Lo hice. Pensé que era lo correcto. Vargas suspiró. Rafael, eso complica un poco las cosas. Si el nombre de ella está en la escritura, tiene derecho de propiedad aunque no haya contribuido al financiamiento. Pero yo pagué todo. Con mi salario. Ella nunca contribuyó con un peso. Entiendo, pero legalmente, con su nombre en la escritura, ella es copropietaria. Va a ser más difícil sacarla completamente. Rafael sintió un nudo en el estómago. ¿Entonces ella puede quedarse con la mitad de la casa? No necesariamente. Podemos argumentar que fue usted quien pagó todo, que ella tuvo un enriquecimiento ilícito, que actuó de mala fe. Pero será una batalla judicial. Puede llevar meses, tal vez años. ¿Y el dinero? El dinero es más claro. Ella retiró fondos de una cuenta conjunta sin autorización, durante un periodo en el que usted estaba imposibilitado de defenderse por estar en misión militar. Eso es serio. Podemos presentar una acción de restitución, posiblemente incluso un proceso por apropiación indebida. Rafael respiró hondo. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Depende. 3 meses, 6 meses. Si ella lo disputa, puede tardar más. Conversaron durante 1 hora más sobre estrategias, plazos, costos. Cuando Rafael salió de la oficina, el sol ya se estaba poniendo sobre la ciudad. Caminó por las calles del centro sin rumbo fijo, pensando en todo lo que Vargas le había dicho. Esa noche, solo en la casa que ahora parecía demasiado grande y vacía, Rafael abrió una cerveza y se sentó en el sofá. Tomó su celular y abrió las fotos antiguas. Imágenes de él y Camila en la boda, sonriendo en la playa en Mazatlán, en Navidad con la familia de ella, cuando todo había parecido simple y prometedor. Borró todas las fotos. El viernes, 2 días antes de volver a Iquitos, Rafael recibió una llamada de un número desconocido. Bueno, Rafael, habla Marcos, el hermano de Camila. Rafael guardó silencio por un segundo. Hola Marcos. Mira, sé que están teniendo problemas. Camila me contó lo que pasó. Solo quería decirte que, amigo, creo que ambos están exagerando. No tiene por qué ser así. Ustedes fueron felices un día. Todavía pueden arreglar las cosas. Marcos, con todo respeto, esto no es asunto tuyo, es mi hermana. Claro que es asunto mío. Tu hermana me robó más de 400,000 pesos mientras yo estaba sirviendo al país. Trajo a otro hombre a mi casa. Me mandó papeles de divorcio mientras estaba en misión. ¿Y tú crees que estoy exagerando? Rafael, ella está arrepentida. Está pasando por un momento difícil. Tú siempre fuiste tan controlador, tan ausente. Ella se sintió sola. ¿Entonces es mi culpa? No es lo que estoy diciendo. Es exactamente lo que estás diciendo. Escucha, Marcos, siempre te respeté a ti y a tu familia. Pero ahora se acabó. No tengo nada que hablar contigo ni con ella. Los abogados lo resolverán. Rafael, espera. Él colgó. El teléfono sonó de nuevo 3 veces seguidas. Rafael apagó el celular. El sábado por la mañana, Rafael estaba guardando las últimas cosas cuando Lucas apareció con expresión preocupada. Amigo, tienes que ver esto. Lucas le mostró el celular. Era una publicación en el Facebook de Camila, una foto antigua de los dos, de cuando habían viajado a Tapalpa, con un largo texto debajo. A veces las personas que amamos nos decepcionan de las peores formas. Después de 13 años dedicando mi vida a alguien, fui abandonada cuando más necesité apoyo. Él volvió de viaje y me echó de nuestra casa sin piedad. Ahora estoy empezando de cero, sin nada, porque elegí creer en el amor. Pero Dios sabe la verdad, y la verdad siempre triunfa. Rafael lo leyó 2 veces. Más de 200 personas le habían dado me gusta. Los comentarios estaban llenos de mensajes de apoyo para Camila. Amiga, no merecías esto.
Los hombres son todos iguales. Eres fuerte, lo vas a superar. Fuerza, amiga. Nadie sabía el otro lado de la historia. ¿Vas a responder?, preguntó Lucas. No, deja que cuente su versión. La verdad saldrá en el tribunal, pero la gente le está creyendo. Te está pintando como el villano. No me importa lo que piense la gente, me importa lo que es verdad. Lucas asintió lentamente. Tienes razón, pero mantente alerta. Esta historia puede ponerse fea. Rafael regresó a Iquitos el domingo por la noche. Cuando el avión despegó de Guadalajara, miró por la ventana las luces de la ciudad haciéndose pequeñas debajo. 13 años resumidos en algunas cajas de objetos personales y un proceso judicial que apenas comenzaba. Sánchez lo encontró en el dormitorio el lunes por la mañana. ¿Y bien, resolviste? Más o menos. Todavía falta mucho. 3 semanas después, Rafael estaba en medio de un entrenamiento de supervivencia en la selva cuando recibió una llamada urgente del teniente coronel Vargas. Algo en la voz del abogado le hizo pedir permiso y alejarse del grupo. Rafael, tenemos un problema serio. Su esposa intentó refinanciar la casa. ¿Refinanciar? ¿Cómo así? Fue a un banco con documentos falsificados, incluyendo un poder notarial con su firma falsificada, intentando obtener un refinanciamiento de 700,000 pesos usando el inmueble como garantía. Rafael sintió que la sangre se le helaba. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Solo nos enteramos porque el gerente del banco notó algunos detalles extraños y llamó para confirmar. Preguntó si usted realmente estaba al tanto de la operación. Cuando le informé que no, bloqueó todo inmediatamente y contactó a su departamento jurídico. ¿Falsificó mi firma? Sí, y aparentemente el tal Jeremy estaba con ella. Él se presentó como agente inmobiliario y facilitador del negocio. Rafael cerró los ojos, respirando hondo. Eso es fraude, lo es. Fraude documental, falsificación de firma, intento de apropiación indebida. Es un delito grave, Rafael. Estoy preparando una denuncia penal. Pero hay más. ¿Qué más? El banco nos pasó los documentos que ella intentó usar. Hay inconsistencias en la firma, en la fecha, en el sello del notario. Parece que no es la primera vez que hacen esto. ¿Quién es? Ese Jeremy y posiblemente otros involucrados. El gerente del banco mencionó que conocía casos similares. Familias de militares siendo objetivo de esquemas de refinanciamiento fraudulentos mientras los esposos están en misión. Rafael abrió los ojos. Necesito volver a Guadalajara, creo que sí. Voy a contactar a la Policía Federal. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. 2 días después, Rafael consiguió otra licencia de emergencia. Esta vez el comandante hizo preguntas. Rafael explicó la situación. El comandante, un coronel veterano con 40 años de servicio, se molestó visiblemente. Este tipo de cosas ha estado sucediendo con frecuencia, sargento. Oportunistas que apuntan a familias militares. Tiene todo mi apoyo. Vaya y resuelva esto como debe ser. Rafael llegó a Guadalajara el jueves. Vargas había agendado una reunión con 2 agentes de la Policía Federal para el viernes por la mañana. Se encontraron en una sala discreta en el edificio de la PF en el centro. Los agentes eran la inspectora Beatriz Mora y el investigador Pablo Acosta, ambos de la División de Delitos Financieros. Beatriz era una mujer de unos 40 años, cabello corto, postura seria. Pablo era más joven, tal vez 35, expresión atenta. Sargento Gutiérrez, gracias por venir, comenzó Beatriz. Estamos investigando una red de fraudes que tiene como objetivo específico a familias de militares en misión. Su caso podría ser una pieza importante de este rompecabezas. ¿Cuántos casos tienen?, preguntó Rafael. Oficialmente 7 casos confirmados en Jalisco en los últimos 2 años. Extraoficialmente, sospechamos que son muchos más. El esquema es siempre parecido. Un tercero se acerca a la esposa, inicia una relación, luego la convence de refinanciar la casa o transferir bienes mientras el esposo está en misión. Documentos falsificados, firmas falsificadas, poderes notariales fraudulentos. ¿Y lo logran? En 3 casos, sí. Los otros 4 fueron bloqueados a tiempo, como el suyo. Pero las víctimas perdieron mucho dinero, incluso en los casos bloqueados. Cuentas vaciadas, bienes vendidos.
Pablo abrió un archivo y puso fotos sobre la mesa. Rafael reconoció a Jeremy en varias de ellas, siempre con personas diferentes. Mujeres, hombres, ancianos. ¿Reconoce a este individuo?, preguntó Pablo. Es Jeremy, el tipo que estaba viviendo en mi casa. Jeremy Pacheco. Un largo historial delictivo. Fraudes, estafa, asociación delictuosa. Ya pasó 4 años en prisión. Salió en libertad condicional el año pasado. Rafael miró las fotos. ¿Y Camila? ¿Ella sabía todo esto? Beatriz y Pablo intercambiaron miradas. Es lo que estamos tratando de averiguar. Ella puede ser cómplice o puede ser una víctima también. Algunas de estas relaciones comienzan como manipulación. El criminal se gana la confianza. Luego presenta el esquema como una solución a problemas financieros. La persona solo se da cuenta de que fue usada cuando ya es demasiado tarde. Pero ella vació nuestras cuentas. Sí, y eso es evidencia. Pero queremos saber si fue idea de ella o si Jeremy la manipuló. De cualquier forma tendrá que responder. Pero nuestra prioridad es desmantelar la red completa. ¿Creen que hay más gente involucrada? Totalmente seguros. A Jeremy no actúa solo. Hay al menos otros 2 facilitadores que hemos identificado. Un falso agente inmobiliario llamado Daniel Spencer y una falsificadora de documentos que aún no hemos podido identificar completamente. Rafael pasó las siguientes 2 horas respondiendo preguntas detalladas. ¿Cuándo fue la última vez que vio irregularidades financieras? ¿Cuándo Camila comenzó a actuar diferente? Detalles sobre Jeremy. ¿Cuándo apareció? ¿Cómo se comportaba en la casa? Todo lo que Rafael recordaba. Al final, Beatriz dijo, vamos a necesitar su total cooperación. Esto incluye posiblemente usar su casa como punto de vigilancia, grabar conversaciones si ella o Jeremy entran en contacto y testificar cuando vayamos a juicio. Cuenten conmigo, dijo Rafael. Cuando salió del edificio de la PF, Rafael se sentó en una banca en el Parque Central y se quedó mirando el movimiento. Madres con carriolas, ejecutivos apresurados, vendedores ambulantes, la vida normal, mientras él descubría que su esposa había sido usada por una red criminal, o era parte de ella. Todavía no lo sabía. El celular sonó. Era Lucas. ¿Y bien, cómo te fue? Complicado. Mucho más complicado de lo que pensaba. ¿Quieres hablar en persona? Sí, voy para tu casa. Esa noche, en la cocina de Lucas, Rafael le contó todo. Lucas escuchaba en silencio tomando cerveza. Marcia estaba acostando a los niños en el piso de arriba. ¿Entonces ella también puede ser una víctima?, preguntó Lucas al final. Puede, o puede estar fingiendo. Ya no sé, amigo. No sé qué es verdad. ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir adelante con la PF. Ver hasta dónde llega esto. Necesito recuperar el dinero, proteger la casa, y si hay una oportunidad de desmantelar esta red y evitar que otras familias pasen por lo mismo, lo voy a hacer. Lucas asintió. Estás haciendo lo correcto. No lo parece. Parece que me estoy hundiendo cada vez más. Es porque estás en medio de la tormenta. Pero vas a salir del otro lado. Siempre lo haces. Rafael quería creer eso. Pero sentado allí en la cocina de su amigo, con su propia casa transformada en escenario de un crimen, su matrimonio destrozado, casi $500,000 desaparecidos y una red criminal apuntando a familias como la suya, era difícil ver la luz al final del túnel. El lunes, Rafael volvió a reunirse con Beatriz y Pablo. Esta vez tenían más información. Conseguimos una orden de cateo y aprehensión, dijo Pablo. Vamos a ejecutarla mañana por la mañana en la casa donde Jeremy está viviendo actualmente. Queremos que usted esté allí. ¿Yo? ¿Para qué? Porque técnicamente sigue siendo su casa también, ya que el nombre de Camila está en la escritura. Su presencia evita problemas legales. Y además, usted puede identificar objetos que fueron removidos de la residencia original. Rafael aceptó. El martes por la mañana a las 6 en punto, estaba en un auto sin insignias con Pablo y otros 2 agentes, estacionados a 3 cuadras de una casa en un barrio popular de Tonalá. A las 6:30 en punto, 4 vehículos de la PF rodearon la residencia. Rafael se quedó en el auto mientras los agentes entraban. 15 minutos después, Jeremy fue sacado esposado hacia uno de los vehículos.
Beatriz llamó a Rafael para que entrara después de que la casa fue asegurada. El interior era caótico: computadoras, impresoras, pilas de documentos esparcidos por todas partes. En una mesa en la esquina, Rafael vio su propia acta de matrimonio junto a documentos de otras personas que no conocía. ¿Reconoce algo aquí?, preguntó Pablo. Rafael señaló una laptop en el sofá. Esa es mía. Fue robada de la casa hace unos 2 meses. Había levantado un acta. Pablo colocó una etiqueta de evidencia en la laptop. ¿Algo más? Rafael caminó por la habitación. En el librero, encontró el reloj de pulsera que su padre le había dado cuando cumplió 18 años. En un cajón abierto, vio fotografías antiguas de su familia, incluyendo algunas que pensaba que había perdido. Todas estas cosas son mías, dijo señalando. Fueron sacadas de mi casa sin autorización. Vamos a documentar todo, dijo Beatriz, pero ahora necesito que vea otra cosa. Lo llevó a un cuarto en la parte de atrás. Las paredes estaban cubiertas con un pizarrón blanco lleno de nombres, fotos, conexiones dibujadas con marcador rojo. Rafael reconoció algunos rostros: militares, familias que conocía de la base. «Santo Dios», murmuró. 6 familias confirmadas hasta ahora, explicó Beatriz, todas con el mismo patrón: esposo en misión, esposa vulnerable. Jeremy o uno de sus cómplices se acerca, comienza una relación, propone un esquema de refinanciamiento o venta de inmueble. Documentos falsificados, firmas falsificadas, dinero desviado. ¿Cuánto robaron? Por lo que hemos podido rastrear hasta ahora, aproximadamente 4 millones de pesos en los últimos 2 años. Pero puede ser más. Muchas víctimas ni siquiera se han dado cuenta todavía o no han denunciado por vergüenza. Rafael sintió náuseas. 4 millones. Por eso llamamos a la Policía Federal. Esto es crimen organizado operando en múltiples estados. No es solo su caso, Rafael, es una operación grande. En ese momento, los agentes trajeron a Camila. Estaba pálida, con los ojos rojos, las manos temblando. Cuando vio a Rafael, dejó de caminar. «Rafael», comenzó con voz entrecortada. «Señora Camila Torres», interrumpió Beatriz, «usted está siendo detenida para prestar declaración sobre fraudes documentales, intento de apropiación indebida y posible participación en organización criminal. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado». Camila rompió a llorar. «Yo no sabía, juro que no sabía. Jeremy dijo que todo era legal. Dijo que tú habías escondido dinero, que tenías otra mujer, que ibas a dejarme sin nada». Beatriz hizo una señal y 2 agentes llevaron a Camila a otra sala. Rafael se quedó parado, procesando todo. «¿Crees que está diciendo la verdad?», preguntó él después de un largo silencio. Beatriz suspiró. «Honestamente, no lo sé. Pudo haber sido manipulada. Jeremy es bueno en lo que hace. Identifica vulnerabilidades, explora miedos, construye narrativas convincentes. Pero ella también firmó documentos fraudulentos, vació cuentas, permitió que él viviera en su casa. Sea manipulación o complicidad, tendrá que responder». Durante los días siguientes, Rafael siguió el desarrollo de la investigación. La PF había encontrado evidencia suficiente para acusar a Jeremy y a 3 personas más: Daniel Spencer, el falso agente inmobiliario; Fabiana Acosta, una falsificadora de documentos; y Rogelio Álvarez, un gerente de banco corrupto que facilitaba las transacciones fraudulentas. Camila quedó en detención preventiva mientras la PF investigaba su nivel de involucramiento. Su abogado argumentaba que había sido víctima de manipulación psicológica. El Ministerio Público argumentaba que había actuado conscientemente en al menos algunos de los fraudes. Rafael testificó 2 veces. Respondió preguntas sobre la relación, sobre las finanzas de la pareja, sobre cuándo comenzó a sospechar de irregularidades. Fue difícil hablar de los años buenos, de cuando habían sido felices, de cómo todo se había desmoronado lentamente. Una semana después de la operación de la PF, Rafael estaba en casa de Lucas cuando recibió una llamada de Beatriz. «Rafael, tenemos novedades. Jeremy decidió aceptar un acuerdo de culpabilidad. Está entregando a toda la red a cambio de una reducción de pena. ¿Eso es bueno?». «Depende del punto de vista. Para la investigación, sí. Vamos a lograr desmantelar toda la operación».
Para su esposa puede ser malo. Jeremy está diciendo que ella sabía todo desde el principio, que era una socia activa en el esquema. Rafael se sentó al borde de la cama. ¿Está diciendo la verdad? Las evidencias documentales corroboran algunas cosas que dijo. Transferencias bancarias que ella hizo, correos intercambiados con los otros miembros del grupo, registros de reuniones. Parece que ella sabía más de lo que admitió inicialmente. Rafael no sabía cómo sentirse. Rabia, tristeza, alivio por saber finalmente la verdad. Todo eso al mismo tiempo. ¿Qué pasa ahora? Ahora el Ministerio Público decide si acepta un acuerdo con ella o si van a juicio. Si va a juicio y es condenada, podría recibir de 4 a 8 años. Si llega a un acuerdo, tal vez 2 o 3 en régimen semiabierto, siempre y cuando devuelva todo lo que robó y testifique contra los demás. ¿Y mi dinero? Parte ya fue recuperada. Encontramos casi 200,000 pesos en cuentas que Jeremy controlaba. El resto se gastó o se transfirió a cuentas en el extranjero que todavía estamos rastreando. Recuperará algo, pero probablemente no todo. Rafael agradeció y colgó. Lucas apareció en la puerta del cuarto con 2 cervezas. ¿Malas noticias? Confirmación de cosas que ya sospechaba. Bebieron en silencio. Marcia había llevado a los niños a casa de su madre, dándole espacio a Rafael para procesar todo. ¿Necesitas volver a la base mañana?, preguntó Lucas. Sí, ya extendí la licencia todo lo que pude. El comandante fue comprensivo, pero hay límites. Y la casa, voy a dejar todo en manos de Vargas y de la PF. Ya no hay nada más que pueda hacer aquí personalmente. Esa noche, Rafael fue a su casa una última vez antes de volver a Iquitos. La calle estaba quieta, con la iluminación tenue de los postes. Entró y caminó por las habitaciones vacías, la cocina donde Camila solía hacer pan los domingos, la sala donde veían películas las noches de viernes, el cuarto donde habían dormido juntos durante años. Todo eso había sido real una vez, o había sido una ilusión desde el principio. Rafael ya no lo sabía. Cerró la casa con llave y se fue sin mirar atrás. En las semanas siguientes, de vuelta a la rutina en Iquitos, Rafael se mantuvo informado sobre el caso a través de llamadas con Vargas y correos de Beatriz. La investigación se había expandido. Descubrieron más víctimas, más fraudes, conexiones con otras redes criminales en Jalisco y Michoacán. Jeremy confirmó todo en declaraciones detalladas. Describió cómo identificaban objetivos, siempre familias de militares en misión, cómo estudiaban las redes sociales de las esposas, identificando señales de insatisfacción, soledad, problemas financieros, cómo se acercaban construyendo relaciones aparentemente genuinas antes de introducir el esquema. Camila eventualmente admitió su participación. Al principio, dijo, realmente creía en las mentiras de Jeremy sobre que Rafael había escondido dinero y planeaba abandonarla. Pero después de algunas semanas, se dio cuenta de que era un esquema y aún así continuó. Por codicia, por rabia, por querer castigar a Rafael por todas las veces que él había elegido la carrera militar en lugar de ella. Rafael leyó la declaración de ella en un PDF que Vargas le envió, sentado en el dormitorio por la noche, con la luz tenue de una lámpara. Procesó cada palabra. La mujer descrita en esas páginas era una extraña. O tal vez siempre había sido así, y él simplemente nunca quiso verlo. Sánchez entró al dormitorio y vio a Rafael con la laptop en el regazo. ¿Todavía con esa situación de tu ex? Todavía. Pero está llegando a su fin. Eso es bueno, ¿no? Rafael no respondió de inmediato. Cerró la laptop y se quedó mirando la pared por un largo momento. Debería ser bueno, ¿verdad?, dijo finalmente. Pero no se siente así. 6 meses después de la operación de la Policía Federal, Rafael estaba de vuelta en Guadalajara para el juicio. Camila había aceptado un acuerdo con el Ministerio Público. 2 años en régimen abierto. Restitución de todo el dinero que aún pudiera recuperarse. Pérdida de cualquier derecho sobre la casa o bienes de la pareja. Y testimonio completo contra los demás involucrados. Rafael estaba entre el público del tribunal cuando el juez leyó la sentencia. Camila estaba delgada, con el cabello más corto y ojeras profundas. No lo miró ni una sola vez durante toda la audiencia. Después, afuera del juzgado, Vargas le explicó los siguientes pasos.
El divorcio se finalizaría en 30 días. La casa quedaría completamente a nombre de Rafael. Parte del dinero sería devuelta conforme los bienes de Jeremy y los demás fueran liquidados. ¿Cuánto crees que recuperaré?, preguntó Rafael. ¿En total? Tal vez 300,000 pesos. El resto se gastó o está en cuentas a las que tendremos dificultad para acceder. Lo lamento, Rafael. Sé que no es lo ideal. Es más de lo que esperaba hace algunos meses, dijo Rafael. Al menos es algo. Esa noche, Lucas hizo una carne asada para celebrar el fin del proceso. Aparecieron algunos amigos de la época de la escuela. Marcia hizo postre. Los niños jugaban en el patio. Era una noche normal, el tipo de noche que Rafael había olvidado cómo era. ¿Vas a volver a vivir en la casa?, preguntó Lucas mientras volteaba la carne en el asador. No sé. Hay mucha mala historia allí. Podrías rentarla. Usar el dinero para complementar tu retiro cuando te jubiles. Tal vez. O tal vez la venda y compre algo más pequeño, más simple. No tienes que decidirlo ahora, ¿verdad? Una semana después, Rafael estaba organizando papeles en la oficina improvisada en la casa cuando encontró una caja vieja en el fondo del armario. Adentro había cartas que Camila le había escrito durante su primera misión en el Amazonas, en 2013. Leyó algunas. Las palabras eran dulces, llenas de anhelo, promesas de amor eterno. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿En qué momento la mujer que escribió esas cartas se había transformado en la mujer que conspiró para robarle? Rafael volvió a meter las cartas en la caja y la tiró a la basura. No servía de nada seguir hurgando en el pasado. En los meses siguientes, la vida comenzó a volver a una especie de normalidad. Rafael completó una misión más en Iquitos. Luego fue transferido a la base en Zapopan, a pocos kilómetros de donde vivía. Se volvió más fácil administrar la casa, lidiar con los últimos trámites legales, reconstruir alguna semblanza de rutina. Comenzó a hacer terapia por recomendación del médico de la base, una psicóloga llamada doctora Elena, que atendía a militares con experiencias traumáticas. Al principio, Rafael se resistió. No era el tipo de persona que hablaba de sentimientos, pero después de algunas sesiones, comenzó a darse cuenta de que ayudaba. ¿Sientes rabia hacia ella?, preguntó la doctora Elena en una de las sesiones. Sí. No sé. Rafael respiró hondo. A veces la siento. Otras veces solo siento vacío, como si 13 años de mi vida hubieran sido borrados. Los años no fueron borrados, Rafael. Sucedieron. Fueron reales. El final no borra lo que vino antes, pero parece que todo fue mentira. Algunas partes lo eran, otras no. Las personas cambian. Las relaciones cambian. Eso no significa que lo que sentiste en ese momento no fuera verdadero. Rafael pensó en eso después. Tal vez ella tenía razón. Tal vez no todo había sido falso. Pero era difícil distinguir qué era real de qué era ilusión. Un año después del juicio, Rafael recibió una carta. Era de Camila. Dudó antes de abrirla, pero al final la curiosidad venció. La carta era larga. Pedía disculpas. No esperando perdón, solo queriendo que él supiera que se arrepentía de todo. Explicaba cómo Jeremy había manipulado sus inseguridades, cómo se había dejado convencer de que Rafael ya no la amaba, que estaba planeando dejarla. Admitía que incluso después de darse cuenta de que era mentira, continuó por orgullo y rabia. Terminaba diciendo que estaba tratando de reconstruir su vida, trabajando en una clínica, en una pequeña ciudad del interior, y que esperaba un día poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Rafael la leyó 2 veces. Luego guardó la carta en un cajón y no respondió. No había nada que decir que cambiara algo, pero algo en la carta lo hizo pensar. ¿Él también tenía culpa en el fin del matrimonio? ¿Había estado demasiado ausente? ¿Había puesto su carrera por encima de todo? Llevó esas preguntas a la terapia. Puedes reconocer tus fallas en una relación sin asumir la responsabilidad por las elecciones de ella, dijo la doctora Elena. Pudiste haber sido un esposo imperfecto. La mayoría de las personas son parejas imperfectas, pero tú no la obligaste a robarte, no la obligaste a involucrarse con criminales. Esas fueron elecciones de ella. Rafael sabía que ella tenía razón, pero aún era difícil separar las cosas. 2 años después del divorcio, Rafael cumplió 45 años. Lucas organizó una fiesta sorpresa. Marcia hizo un pastel.
Aparecieron algunos colegas de la base. Fue una buena noche, llena de risas e historias antiguas. Al final, cuando todos se habían ido, Lucas y Rafael se quedaron en el patio tomando cerveza bajo las estrellas. «Te ves mejor», dijo Lucas. «Me siento mejor. La mayor parte del tiempo». «¿Conociste a alguien?» «No, no estoy listo todavía. Tal vez nunca lo esté. Lo estarás. Solo necesitas tiempo». Rafael quería creer eso, pero la verdad es que la idea de confiar en alguien de nuevo, de abrirse, de compartir la vida, parecía imposible. Las heridas habían sanado, pero las cicatrices permanecían. Ese mismo año, Rafael recibió una notificación de que había recuperado más dinero. Los bienes de Jeremy habían sido subastados y parte del valor se había distribuido entre las víctimas. En total, Rafael recuperó 370,000 pesos del casi $500,000 que había perdido. No era todo, pero era significativo. Usó parte del dinero para remodelar la casa. Pintó todas las paredes, cambió los pisos, renovó la cocina y el baño. Transformó el lugar en algo nuevo, eliminando las últimas marcas del pasado. Cuando terminó, la casa se sentía diferente, más pequeña, más acogedora, genuinamente suya. También compró equipo nuevo de campamento y comenzó a pasar los fines de semana en senderos y acampando en la sierra cercana. Era bueno estar solo en la naturaleza, lejos de todo, solo él y el silencio de las montañas. En esas horas, lograba pensar con claridad, procesar todo lo que había sucedido, hacer las paces con el pasado lentamente. Una tarde, durante una caminata cerca de la barranca de Huentitán, Rafael se detuvo en un mirador con vista a los cañones. El viento frío golpeaba su rostro, el sol comenzando a ponerse en el horizonte. Pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había conservado. La casa, el dinero, al menos parte de él, la dignidad, el honor, la capacidad de seguir adelante. Pensó en Camila también, preguntándose dónde estaría, cómo estaría. No con rabia o rencor, sino con una especie de curiosidad distante, como si fuera un personaje de una historia que había leído hace mucho tiempo. Se dio cuenta de que había dejado de sentir ese dolor agudo en el pecho cada vez que pensaba en ella. Había dejado de repasar mentalmente los últimos años, buscando señales que había pasado por alto. Había dejado de culparse por no haber visto lo que estaba sucediendo. Estaba casi bien, no completamente, pero casi, y tal vez eso era suficiente. 3 años después del divorcio, Rafael estaba considerando seriamente su retiro. Había completado 20 años de servicio, tiempo suficiente para un retiro militar integral. El comandante de la base le había ofrecido un ascenso si se quedaba 4 años más, pero Rafael estaba cansado. Cansado de las misiones, de las transferencias, de la vida regida por rangos y protocolos. Habló con la doctora Elena sobre eso. Después de 3 años de terapia, ella se había convertido en más que una psicóloga. Era casi una amiga. Alguien que conocía toda la historia, todos los rincones oscuros que él rara vez mostraba. «¿Qué harías si te retiraras?», preguntó ella. «No sé, tal vez compraría un terreno, un lugar tranquilo, lejos de todo. Construiría una casa pequeña, tendría un par de perros, haría trabajos manuales, carpintería tal vez. Suena bien, pero también suena solitario. Me he acostumbrado un poco a la soledad. Acostumbrarse no es lo mismo que preferir». Rafael sabía que ella tenía razón, pero no estaba listo para más que eso. Fue durante ese periodo de indecisión que Rafael recibió una llamada inesperada. Era Beatriz Mora, la inspectora de la PF que había investigado el caso. «Rafael, disculpa la molestia. Sé que probablemente quieres dejar todo esto en el pasado, pero tengo una noticia que pensé que te gustaría saber». «Dígame. ¿Recuerda que hablamos de otras víctimas de la red? Familias que fueron objetivos pero no denunciaron?» «Recuerdo, una de ellas nos contactó. Una mujer de León. Su esposo es sargento del ejército. El esquema fue parecido al suyo, pero lograron refinanciar la casa antes de que alguien se diera cuenta. La familia lo perdió todo. Quedaron literalmente en la calle». Rafael sintió un nudo en el estómago. «¿Y por qué contacta hasta ahora?» «Porque vio un reportaje sobre nuestro caso. Se dio cuenta de que el patrón era el mismo. Quiere denunciar,
pero tiene miedo de represalias. Pensé que tal vez usted podría hablar con ella, darle un testimonio de que vale la pena luchar. Rafael guardó silencio por un momento. No sé si soy la persona adecuada para eso. Usted es exactamente la persona adecuada. Pasó por lo mismo, luchó. Recuperó parte de lo que perdió, ayudó a meter a esos criminales en la cárcel. Su historia puede darle fuerza a ella. Después de colgar, Rafael se quedó pensando. Había pasado los últimos años intentando olvidar, seguir adelante, dejar todo atrás. Pero tal vez había una última cosa que necesitaba hacer. Llamó de vuelta a Beatriz. Está bien. Habló con ella. 2 días después, Rafael estaba en una sala de juntas de la PF en Guadalajara. La mujer se llamaba Marina. Tenía unos 30 y pocos años, ojos cansados, manos que no dejaban de moverse nerviosamente. Su esposo, el sargento Roberto Sánchez, estaba en misión en la frontera cuando todo sucedió. Ella contó la historia entre lágrimas, el hombre que se había acercado, las mentiras que le había contado, cómo la convenció de que su esposo estaba escondiendo dinero para dejar a la familia. El refinanciamiento, que parecía legítimo. El descubrimiento de que era un fraude cuando ya era demasiado tarde. Perdimos la casa, dijo. Todo lo que habíamos construido en 10 años de matrimonio. Tuvimos que vivir con mis padres durante 1 año. Mi matrimonio casi se acaba. Roberto hasta hoy no confía totalmente en mí, y no lo culpo. Rafael escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, respiró hondo antes de hablar. Entiendo por lo que pasó. Yo pasé por lo mismo. La sensación de traición, la vergüenza, el miedo de que nadie te crea. Usted logró superarlo. No diría superar, pero aprendí a vivir con ello. Y luché. Denuncié, testifiqué, ayudé a la PF a desmantelar la red. Recuperé parte del dinero. No fue fácil, pero valió la pena. ¿Y si intentan hacerme daño? Jeremy y los otros todavía tienen contactos fuera de prisión. La PF la va a proteger. Y además, mientras más víctimas denuncien, más débil se vuelve la red. Su silencio solo los protege a ellos, no a usted. Marina asintió lentamente, secándose los ojos. Está bien, voy a denunciar. En los meses siguientes aparecieron 3 familias más con historias similares. Todas habían visto reportajes sobre el caso original. Todas habían reconocido los mismos patrones. Rafael habló con cada una de ellas, compartiendo su experiencia, alentando las denuncias. La investigación se reabrió. Descubrieron más nombres, más conexiones, evidencia de que la red era aún más grande de lo que imaginaban inicialmente. Jeremy, ya preso, fue acusado en 23 casos más de fraude. Los otros involucrados también vieron sus sentencias aumentadas. Una tarde, Beatriz llamó a Rafael con una propuesta inesperada. La Fuerza Aérea nos contactó. Quieren hacer un programa de prevención para familias de militares. Charlas educativas sobre cómo identificar estos esquemas, señales de alerta, qué hacer si sospechan algo. Quieren que usted sea uno de los oradores. Yo no soy bueno hablando en público. No necesita ser perfecto, solo necesita ser honesto, contar su historia. Mostrar que es posible recuperarse. Rafael aceptó. La primera charla fue difícil. 40 personas en la audiencia, todos militares o familiares de militares. Tembló al principio, pero conforme fue hablando las palabras fluyeron más fácilmente. Contó todo, desde el correo en Iquitos hasta el juicio. No ocultó nada, ni siquiera las partes que lo hacían parecer ingenuo o vulnerable. Cuando terminó, varias personas se acercaron a hablar con él, algunos compartiendo historias similares, otros agradeciendo por tener el valor de hablar. Una mujer joven, esposa de un piloto, dijo que había comenzado a sospechar de algo extraño con un nuevo amigo que había hecho en línea y que después de la charla iba a investigar más cuidadosamente. Esa noche, conduciendo de regreso a casa, Rafael sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Como si finalmente todo el sufrimiento hubiera servido para algo más que solo dolor. Durante el año siguiente, Rafael dio 16 charlas en bases militares por todo el país. Conoció a docenas de familias, escuchó innumerables historias, ayudó a prevenir varios esquemas que apenas comenzaban a formarse.
La Fuerza Aérea reconoció su trabajo con una condecoración por servicios prestados a la comunidad militar. Fue en una de esas charlas, en una base en Veracruz, que Rafael conoció a Adriana. Ella era trabajadora social de la base, trabajaba con familias de militares. Tenía unos 40 años, cabello castaño corto, sonrisa amable. Después de la charla, ella se le acercó. Su historia es muy impactante. Gracias por compartirla, de nada. Espero que ayude a algunas personas. Seguro que ayudará. Trabajo con estas familias desde hace 10 años. Veo estos patrones todo el tiempo, pero no siempre logro identificarlos antes de que sea demasiado tarde. Su charla me ayudará a estar más atenta. Conversaron durante más de una hora sobre el trabajo de ella, las experiencias de él, los desafíos de proteger a las familias vulnerables. Al final, ella le dio su tarjeta. Si vuelves a Veracruz algún día, avísame. Sería bueno mostrarte la ciudad. Rafael guardó la tarjeta en su bolsillo. 3 meses después, cuando tuvo que volver a Veracruz para otra charla, la llamó. Cenaron juntos en un restaurante en la playa, conversando hasta tarde sobre todo y nada. Era fácil hablar con ella, fácil estar cerca de ella. No fue un romance inmediato, fue algo más lento, más cuidadoso. Intercambios de mensajes que se convirtieron en llamadas semanales, visitas ocasionales cuando los horarios lo permitían, un reconocimiento gradual de que tal vez después de todo, él podría confiar en alguien nuevamente. Un año después de conocer a Adriana, Rafael finalmente se retiró de la Fuerza Aérea. 21 años de servicio. 2 condecoraciones, incontables misiones. Era hora de comenzar un nuevo capítulo. Decidió no vender la casa en Zapopan. En lugar de eso, la remodeló por completo, transformándola en algo totalmente nuevo. Ya no era el lugar donde había vivido con Camila, sino su casa, genuinamente suya. Pintó las paredes de colores diferentes, cambió todos los muebles, plantó un huerto en el patio. Cada cambio era una forma de reconstrucción, de transformar el dolor en algo productivo. Adriana lo visitaba cuando podía. Todavía estaban descubriendo qué era su relación, sin prisa, sin presión. Ella entendía por qué él necesitaba ir despacio, por qué la confianza era algo que necesitaba construir ladrillo por ladrillo. ¿Has hablado con ella?, preguntó Adriana una noche, mientras cenaban en el porche. Estaban hablando del pasado, algo que Rafael hacía cada vez menos. ¿Con quién? ¿Con Camila? Sí, desde aquella carta hace 2 años. No hay nada que decir. ¿No tienes curiosidad por saber cómo está? Rafael pensó por un momento. A veces, pero creo que es mejor no saber. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Seguimos caminos diferentes. ¿La perdonas? No sé si perdón es la palabra correcta. Creo que lo acepté. Acepté que sucedió. Acepté mi parte en ello. Acepté que ella también era humana y falible. ¿Pero perdón? No sé si he llegado ahí todavía. Tal vez nunca llegue. Adriana asintió. Eso ya es mucho. La aceptación a veces es más importante que el perdón. Ese mismo mes, Rafael recibió una llamada de una productora de documentales. Querían hacer una película sobre fraudes contra familias militares, usando su caso como hilo conductor. Al principio dudó. Exponer todo de nuevo, revivirlo públicamente parecía demasiado. Pero luego pensó en cuántas familias podrían ser ayudadas, cuántas personas podrían evitar el mismo sufrimiento. Aceptó participar. La filmación tomó 3 meses. Entrevistas, recreaciones, conversaciones con otras víctimas. Fue difícil en algunos momentos, especialmente cuando tuvo que volver a la historia completa, a los detalles que prefería olvidar. Pero también fue catártico, una forma de cerrar definitivamente ese capítulo. El documental se estrenó en un festival de cine en Ciudad de México. Rafael fue con Adriana, Lucas y Marcia. Ver su propia historia en la pantalla grande, con miles de personas, fue surrealista, pero los comentarios después fueron positivos. Gente agradeciendo por compartir, diciendo que habían aprendido algo importante, que iban a prestar más atención a las señales. Una mujer se acercó a Rafael en el vestíbulo del cine después de la proyección. Tenía unos 50 años, los ojos rojos. Mi hijo es sargento en el ejército. Está en misión ahora. Su esposa comenzó a actuar extraño en las últimas semanas. Yo no sabía qué hacer.
Pensaba que eran solo cosas mías, pero después de ver su documental, reconocí las señales. Voy a hablar con ella mañana, gracias. Pudo haber salvado a mi familia. Rafael sintió un nudo en la garganta. Por esto había valido la pena. Todo. Cada momento difícil, cada lágrima, cada noche sin dormir. 6 meses después, en una soleada mañana de sábado, Rafael estaba en el patio construyendo una mesa de madera cuando escuchó el timbre. Adriana tenía llave, pero a veces tocaba el timbre bromeando. Fue hacia la puerta sonriendo, esperando verla. Pero no era Adriana, era Camila. Estaba diferente, más delgada, cabello largo, ropa sencilla. Parecía cansada, pero también más madura. De alguna forma, se quedaron mirándose por un largo momento. «Hola, Rafael», dijo ella finalmente con voz baja. «Hola, Camila. Disculpa que aparezca así sin avisar. Sé que probablemente no quieres verme, pero lo necesitaba. Hay algunas cosas que necesito decirte en persona». Rafael no sabía qué sentir. Sorpresa, ciertamente. Pero no rabia, ya no. «Está bien, entra». Se sentaron en la sala que ella había ayudado a decorar años atrás, pero que ahora era completamente diferente. Camila miraba a su alrededor notando todos los cambios. «¿Remodelaste todo?» «Sí, necesitaba un nuevo comienzo». Ella asintió. «Tiene sentido». Respiró hondo antes de continuar. «Vi el documental, vi tu entrevista, escuché lo que dijiste sobre mí, sobre nosotros. Fue difícil. Pero tenías razón. En todo, Camila, si viniste aquí buscando absolución, no vine a eso. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Solo vine porque necesito que sepas que estoy intentando ser una mejor persona. Llevo 2 años en terapia, trabajando, pagando mis deudas, intentando arreglar lo que puedo arreglar. Sé que no cambia nada de lo que hice, pero necesito que sepas que lo estoy intentando». Rafael guardó silencio. Podía ver que estaba siendo sincera. Podía ver el cambio en ella, real y profundo. «Te deseo lo mejor, Camila. De verdad. Espero que encuentres paz. Espero que logres construir una buena vida. Pero no podemos ser parte de la vida del otro. ¿Entiendes eso, verdad?» Ella asintió limpiando una lágrima. «Entiendo. Solo necesitaba que lo supieras. Y quería agradecerme por no haberme destruido completamente cuando pudiste haberlo hecho. Por haber sido justo, incluso cuando no lo merecía. Por haberme dado una oportunidad de empezar de nuevo». Conversaron por unos minutos más, superficialmente, sobre cómo estaba ella, su nuevo trabajo en una clínica veterinaria en una ciudad pequeña, sus planes de volver a estudiar. Cuando ella se levantó para irse, extendió la mano. «Gracias por recibirme, Rafael. Y perdóname por todo». Rafael estrechó su mano. «Cuídate, Camila». Después de que ella se fue, Rafael se quedó parado en la puerta por un largo tiempo. Algo había cambiado en ese encuentro. Una última pieza había encajado en su lugar. No era perdón exactamente, pero era un cierre, definitivo, real, completo. Cuando Adriana llegó 1 hora después, él le contó sobre la visita. Ella escuchó sin interrumpir, sosteniendo su mano. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella al final. «Libre», dijo él después de pensar. «Por primera vez en años, me siento completamente libre». Esa noche, sentados en el porche bajo las estrellas, Adriana apoyada en su hombro, Rafael pensó en todo lo que había pasado. Las pérdidas, las traiciones, los juicios, las reconstrucciones. Había sido doloroso, sí. Había sido difícil de una forma que nunca imaginó que sería. Pero había sobrevivido. Había luchado. Había ayudado a otras personas a sobrevivir también. Y ahora, finalmente, estaba construyendo algo nuevo. No sobre las ruinas del pasado, sino junto a ellas, reconociendo que existían pero sin permitir que definieran su futuro. «¿Ya pensaste en qué quieres hacer ahora?», preguntó Adriana. «Con todo este tiempo libre, he pensado en seguir dando las charlas, tal vez escribir un libro sobre la experiencia, ayudar a familias militares de otras formas, y pasar más tiempo contigo, claro». Ella sonrió. «Me gusta ese plan». Rafael también sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor. No perfecto, porque nada en la vida es perfecto, pero real, honesto y genuinamente suyo. 5 años después de aquel correo en Iquitos, que lo había cambiado todo,
Rafael finalmente tenía paz. No la paz de olvidar, sino la paz de recordar sin dolor, la paz de haber luchado y vencido, no contra otras personas, sino contra su propia desesperación y amargura. La paz de haber transformado la tragedia en propósito. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Rafael y su viaje de reconstrucción haya tocado sus corazones. Esta narrativa nos muestra que incluso en las situaciones más difíciles, cuando nos sentimos traicionados y perdidos, es posible encontrar fuerzas para recomenzar y transformar el dolor en propósito. Si te gustó esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, los desafíos de las relaciones humanas y la increíble capacidad de superación que existe dentro de cada uno de nosotros. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has pasado por una situación de reinicio? ¿Cómo la superaste? Queremos escuchar tu historia. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrala aquí al lado haciendo clic a tu izquierda. No te pierdas nuestros próximos contenidos. Te esperamos en los comentarios.